Buenas noches. Mi nombre es Iván Madero Vergel, junto con mis compañeras Gloria Lucila Salcedo Bustillos, Lady Joana Hernández Niño, Merly Fabiola Rodríguez Romero, Rosly Andrea Ruiz Tirado y Sandra Mercedes Jaimes Medina, estudiantes de Contaduría de las Unidades Tecnológicas de Santander. Nos corresponde hablar de las normas internacionales de información financiera establecidas en su adopción para los tres grupos que corresponden a Colombia. Pero antes de eso, definamos qué son las normas internacionales de información financiera. Son un conjunto de reglas que permiten a nivel internacional a las empresas eh, establecer sus estados de información financiera. Estas reglas normatizan un solo lenguaje para las empresas a nivel mundial y que participan en mercados internacionales. Y a nivel local en los países, en los mercados nacionales. Entonces, hablamos de tres grupos. El primer grupo son los que llamamos las NIF plenas y que su adopción eh, la establece el decreto 255 del 2010, eh, que ha sido sustituido por el decreto 2784 del 2012, que establece un marco normativo para la adopción de las NIF plenas en Colombia, aplicable al grupo 1, que son empresas o entidades de mayor alcance, de mayor tamaño financiero o con más obligaciones públicas como tal. Para la adopción de las NIF en este grupo se deben generar unas revelaciones que detallan la adopción de las NIF, incluyendo el impacto en la transición y las principales diferencias entre las políticas contables eh, bajo las normas locales y bajo las normas internacionales. Igualmente, las empresas en este grupo deben generar unos ajustes contables de transición entre las normas contables anteriores regladas en Colombia y la adopción a las normas internacionales de información financiera, que incluyen la revalorización de activos, el tratamiento de arrendamientos, instrumentos financieros, provisiones, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Ahora bien, eh, ¿cuáles son las características de las empresas que adoptan las NIF plenas en el grupo 1? Pues son entidades emisoras de valores, entidades que poseen activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes, entidades que prestan servicios públicos domiciliarios, grupos empresariales. Igualmente, sus estados financieros bajo NIF, los que se deben presentar son los estados de situación financiera, estados de resultados integrales, estados fijos de efectivos, estados de cambios de patrimonio y notas a los estados financieros que proporcionarán información adicional, incluyendo los análisis de las políticas contables. Siguiente, por favor. Siguiente. Le toca a la compañera Sandra Jaimes. Buenas, Eh, buenas noches. Vamos a explicar a continuación el grupo 2 de las NIF para pymes, decreto 3022 del 2013. El decreto 3022 del 2013 nos dice que establece un marco normativo para la adopción de las normas internacionales de información financiera, las NIF, para pymes en Colombia, aplicable al grupo 2 de empresas. Este grupo está compuesto por entidades pequeñas y medianas que no tienen pues la obligación pública de rendir cuentas y no cumple con criterios para estar en el grupo 1, que son las NIF plenas.
Establece un marco simplificado y adaptado para la preparación de estados financieros de pequeñas y medianas empresas en Colombia bajo las NIF. Supervisión y cumplimiento. La Superintendencia de Sociedades en Colombia es el ente encargado de supervisar el cumplimiento de la adopción de las NIF para pymes. Las entidades del Grupo 2 están sujetas a la presentación de estados financieros auditados de acuerdo con el marco normativo, lo que asegura que cumplen con los requisitos contables internacionales. La siguiente. Para esto hay una serie de requisitos que se deben cumplir, que son tener activos totales entre 500 a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tener una planta de 10 a 200 empleados y no ser emisores en la bolsa de valores. Además de esto, no deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios, no ser entidades de interés público en términos de rendición de cuentas. Para los estados financieros, estos se aprueban anualmente y deben incluir el estado de situación financiera, balance general, el estado de resultados y ganancias acumuladas o estado de resultados integrales, el estado de flujo de efectivo, las notas explicativas a los estados financieros, revelando las principales políticas contables y la información relevante. El grupo Sí, 2 perdón, de las NIF para con- pymes. compañeras, continúo. Bueno, Gracias. Perdón, perdón, mi nombre es Gloria Salcedo. Yo continúo con la exposición. El grupo 2 para pymes, decreto 3022 del 2013. Revelaciones y notas explicativas. Aunque se requieren revelaciones y notas explicativas en los estados financieros, estas son más simples y requieren menos detalles que las NIPLENAS. El objetivo es proporcionar la información suficiente para los usuarios de los estados financieros sin sobrecargar a las pequeñas empresas con exigencias complejas. La transición y ajustes contables. Durante el proceso de adopción, las empresas deben hacer ciertos ajustes para reflejar una transición desde las normas locales anteriores del decreto 2649 de 1993 hacia las NIP-PYME, y para esto se pueden incluir ajustes de evaluación o deterioro de activos, la reclasificación de activos y pasivos y unos cambios en el reconocimiento de ingresos o de los gastos. La revelación, perdón, sigue la 7, proceso de implementación. La primera fecha en que se hizo la primera transición fue el 1 de enero del 2014. En esta se presentaron los primeros estados financieros, que fue en el año fiscal que terminó el 31 de diciembre del 2015. Se hizo una supervisión y un cumplimiento. Las superintendencias de sociedades de Colombia se encargaron de supervisar el cumplimiento de esta adopción de NIP-PYMES. Las entidades del Grupo 2 están sujetas a la presentación de estados financieros auditados de acuerdo con este marco normativo y con los requisitos contables y internacionales. Le concedo el puesto a mi compañera Lady para que continúe. Buenas. Lady. Grupo 3 NIF en microempresas, decreto 2703 del 2012. Establece el marco normativo para la contabilidad simplificada de las microempresas en Colombia, conocido como el Grupo 3 dentro de los procesos de convergencia hacia las normas internacionales NIF. Este grupo está dirigido a empresas que son más pequeñas que las pymes y que tienen características específicas en cuanto a su tamaño, operaciones y número de empleados. Establecen un marco contable simplificado para las microempresas que permite a estas entidades preparar y presentar estados financieros de manera básica, sin los requisitos detallados y complejos que se aplican en las NIF
en las NIF plenas o incluso en las NIF para pymes. Requisitos para la adopción del decreto 2706. Activos totales inferiores a 500 salarios mínimos. Máximo 10 empleados y no ser emisores de bolsa de valores. La siguiente, por favor. Estructura de los estados financieros. Las microempresas del grupo 3 deben presentar los estados financieros básicos, balance general, estado de resultados. No se requieren otros estados financieros adicionales como el estado de flujo de efectivo o el estado de cambios en el patrimonio. Política, este decreto tiene unas políticas contables simplificadas. Entre ellas está la medición de activos y pasivos. Los activos y los pasivos se miden principalmente al costo histórico, sin necesidad de aplicar valores al valor razonable, lo que reduce la carga contable para las microempresas. Depreciación y amortización. La depreciación de los activos fijos puede hacerse de manera simplificada y no se requieren métodos complejos de cálculo. Otra política es la provisión de las deudas incobrables. Las empresas deben reconocer deudas incobrables de manera simplificada, calculando en un análisis práctico de su capacidad de recuperación. Le doy la palabra a mi compañera Andrea, creo que sigue. Buenas noches. Continuamos hablando del grupo 3 NIF para las microempresas. Entonces, las revelaciones mínimas, en este caso las notas explicativas en los estados financieros, es mínimo. Solo se requieren las revelaciones básicas que expliquen las políticas contables fundamentales y cualquier información relevante que pueda afectar la comprensión a los usuarios sobre la situación financiera de la empresa. En cuanto a la supervisión y cumplimiento, las microempresas no están sujetas a una supervisión rigurosa por parte de las entidades como la Superintendencia de Sociedades, que estas deben cumplir con los requisitos básicos establecidos por la DIAN y otras entidades fiscales en cuanto a la presentación de los estados financieros para efectos tributarios. Este decreto recopila, organiza y regula los estándares contables de información financiera. Estamos hablando del decreto 2420 del 2015. De aseguramiento a la información se deben aplicar las entidades según su clasificación, ya sea el grupo 1, el grupo 2 o el grupo 3 de los que estábamos hablando anteriormente. De acuerdo con lo estipulado en los decretos anteriores, el proceso de convergencia a las NIF tiene como propósito principal unificar y organizar en un solo texto las diferentes normativas que venían dispersas en decretos anteriores, relacionadas con la adopción y aplicación de las NIF a las normas de aseguramiento en la información NAI en Colombia. El objetivo del decreto 2420 del 2015 busca unificar y simplificar la normativa contable y de aseguramiento a la información en Colombia, facilitando la comprensión y aplicación por parte de las empresas. Asegurar la convergencia de la contabilidad colombiana con los estándares internacionales, lo que mejora la comparabilidad y transparencia de los estados financieros de las empresas colombianas a nivel global. Y por último, facilitar la supervisión por parte de las entidades reguladoras como la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera. Doy paso a mi compañera Merly. Compañera Merly, tienes el audio cerrado, por favor, inicia nuevamente. Ok, no me he dado cuenta. Buenas noches, vengo a hablarles de la ley 1314 del 2009. Esta ley se regula más que todo, su principal objetivo es adoptar las
finanzas en el país para poder optar las normas internacionales de la contabilidad en la auditoría y poder aumentar la transparencia y la comparabilidad de la información financiera. Con esto se busca que las empresas, especialmente sean las más pequeñas, adopten estándares para que puedan promover su confianza en información económica y así poder en su entorno de negocios más sólidos y eficientes. Además, con eso se crea un proceso de convergencia en las normas internacionales de las NIC. También surge la necesidad de modernizar y estandarizar la contabilidad en Colombia, alineando las mejores para prácticas internacionales. El decreto, ¿sí? La siguiente, por favor. El objetivo de esta ley es el propósito central de la ley de modernizar el sistema contable colombiano para que sea coherente y comparable con los estándares internacionales. Esto facilita la transparencia y la confiabilidad de la información financiera presentada por las empresas colombianas. Principales aspectos. La adopción de las normas internacionales. La ley ordena la adopción de las NID y las NIAs, permitiendo que las empresas colombianas alineen a los principios contables internacionales establecidos por las IATs, y se establece que las normas de diferentes categorías de entidades económicas clasificadas en el grupo 1, plenas, en NIDs, grupo 2 para las pymes y las 3 microempresas. Porfa, la siguiente. Merly, dame ahí la opción. Para aplicar la normatividad vigente ni para pymes, para el caso de problema de las empresas calle Z SAS, se deben considerar varios aspectos claves. Hicimos una clasificación de la empresa y nos dimos cuenta de que la empresa está es una pequeña empresa que está bajo NIT para pymes, debido a que no es emisora de valores del mercado público. Tiene activos totales al 2017 que ascienden aproximadamente a 2.700 millones, cumpliendo con los límites establecidos para que pequeñas empresas cuentan con menos de 50 empleados. Hicimos un diagnóstico financiero, hicimos un análisis del comportamiento social y decimos que el sector del calzado ha enfrentado retos como la competencia de productos importados y fluctuaciones en la demanda, y que la empresa debe adaptarse a cambios en las preferencias del consumidor y evaluar sus capacidades de producción. Hicimos un análisis horizontal y vertical, y en el análisis horizontal conseguimos que en la comparación de cifras del 2017 y 2016 se observan tendencias en ingresos, los costos y en los gastos. Y en el análisis vertical encontramos que las cuentas de resultados y del estado de situación financiera tienen un porcentaje del total. Compañero Iván, continúa. Compañero Iván. Sí, aquí estoy. Entonces, en ese diagnóstico caracterizamos también los riesgos financieros. Encontramos que la liquidez, hay un incremento de la cartera de cuentas por cobrar. La empresa enfrenta riesgos por no cubrir sus obligaciones a corto plazo. Igualmente, el endeudamiento. Hay una dependencia financiera externa para considerar préstamos, ¿no? Se considera un préstamo como tal. El mercado, hay una vulnerabilidad a cambios en la demanda a nivel del mercado. Igualmente, la acumulación de utilidades puede ser adecuado si se reinvierten en negocios para crecer, mejorar en infraestructura. Sin embargo, se puede generar un descontento entre los accionistas, especialmente si se desean salir de la empresa o vender sus acciones. Igualmente encontramos una financiación con banca privada. La decisión de acudir a la financiación debe ser evaluada por los accionistas. Se busca un incremento de estabilidad. Un préstamo puede ser necesario o no puede ser necesario. Se deben considerar los costos asociados y la capacidad de pago.
La proyección para el 2018, investigando el Producto Interno Bruto del sector calzado, se debe considerar la proyección de ventas y costos, utilizar un incremento moderado basado en tendencias históricas. Ya, se debe estudiar los índices del Producto Interno Bruto en el mercado del calzado como tal. Proyección de estados de resultado para 2018. Se basa en el estado de proyección, en un crecimiento estimado del sector, analizando costos y gastos como un porcentaje de ventas para obtener una proyección realista como tal. Siguiente. ¿Qué podemos concluir? Que la empresa XYZ SAS debe considerar una estrategia de financiamiento y distribución de utilidades, evaluar su posición competitiva y prepararse para los cambios en el entorno, en el mercado del calzado, concretamente. La aplicación de las NIF para las pequeñas y medianas empresas es fundamental para asegurar la transparencia y la consistencia en la información financiera. Aquí me detengo a decir que lo fundamental en este diagnóstico es que la empresa XYZ SAT debe adoptar las NIF para que pueda asegurar una proyección financiera frente a la inversión que pueda hacer o los resultados en la competitividad en el mercado del calzado. Muchas gracias. Buenas noches, gracias